Con el tiempo, y con el tiempo va a producir cambios estructurales en el músculos y los tejidos blandos. Así tenemos pues que en cuanto a la definición, eh, ¿podemos avanzar la diapositiva, por favor? Ya, gracias. En cuanto a la definición, vamos a tener lo que ya les comentaba, un trastorno, es un trastorno motor es un trastorno motor del síndrome de neurona motora superior, que se va a caracterizar por un aumento dependiente de la velocidad de los reflejos tónicos de estiramiento. Hay una excitación de reflejos osteotendinosos y nos va a dar como resultado la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento. Es decir, que mientras más rápido se intenta movilizar pasivamente el músculo, mayor resistencia va a ofrecer este. Dentro del origen fisiopatológico, vamos a atender al síndrome de neurona motora superior. Tenemos que la espasticidad va a nacer exclusivamente cuando se produce una lesión del sistema nervioso central, es decir, de las parte proximal de la motoneurona alfa, como así también de la corteza motora o el tracto córtico espinal. Es decir, que no es una lesión periférica. Vamos a tener lo que son síntomas positivos, por ejemplo, en cuanto al exceso de la actividad, se va a producir espasticidad, clonus, cocontracciones, espasmo, distonía espástica. También va a haber pérdida de control, es decir, debilidad, fatigabilidad, pérdida de control del motor selectivo. Va a haber una alteración del control inhibitorio, es decir, hay una falla del sistema de frenos. En un estado normal, nuestro cerebro ejerce un control inhibitorio supraespinal constante sobre nuestros circuitos reflejos medulares, es decir, se produce como un freno inhibitorio supraespinal. Cuando hay una lesión, se produce una ruptura. La lesión es a nivel de vía descendente, es decir, del tracto córtico espinal, y va a anular este control inhibitorio. ¿Qué se va a producir? Una desinhibición espinal. Es decir, que sin este freno va a ocurrir un incremento descontrolado de la actividad en vías descendentes secundarias. Estamos hablando de la vía reticuloespinal y proyecciones bulboespinales. El reflejo va a quedar patológicamente sensible. En cuanto a la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento, hablamos de lo que es el núcleo dinámico. Eh, Ante un estímulo, el músculo se va a alargar pasivamente. Estos usos musculares van a detectar el cambio de longitud y la tasa de cambio, es decir, la velocidad, a través de las diferentes vías aferentes. Esta transmisión va a enviar, se va a producir una transmisión que va a enviar señales aferentes a la médula espinal, que a través de la lesión se va a desinhibir, produciéndose una respuesta exagerada, es decir, la hiperexcitabilidad de la motoneurona alfa, lo que va a generar una contracción refleja masiva. Esto nos va a explicar lo que se produce, el aumento del tono, la rigidez refleja y el denominado enganche al momento que nosotros vamos a examinar a nuestro paciente. Se va a producir tres fases, es una transición que es de lo eléctrico a lo estructural. Vamos a tener que con el tiempo la espasticidad va a dejar de ser un problema puramente eléctrico del circuito neurológico y se va a transformar en un rediseño patológico y progresivo de la arquitectura muscular. Es decir, que en la fase 1 vamos a encontrar una hiperactividad neuronal. Hay una desinhibición eléctrica pura donde los reflejos dependientes de la velocidad. En la fase 2 vamos a hablar de una inmovilización. Hay un mantenimiento del músculo en posiciones anómalas por periodos muy prolongados. Y en la fase 3, que es una alteración estructural, el tejido muscular y blando se va a modificar físicamente.
Así vamos a hablar de lo que son cambios secundarios. Primero vamos a encontrar la contractura. Es el resultado directo de la inmovilización prolongada y el mantenimiento sostenidos en posturas anómalas. ¿Qué nos va a producir como consecuencia física? Que este músculo va a dejar de ser simplemente hiperactivo, va a perder su longitud anatómica real o normal y va a limitar permanentemente el rango articular. Este círculo vicioso, ¿qué va a generar? Que la contractura restrinja el movimiento, alimente el disparo de los usos musculares y va a agravar la espasticidad, acelerando la contractura. Cambios secundarios también vamos a encontrar la fibrosis muscular. Se va a producir un cambio arquitectónico, es decir, que ante la inmovilización crónica se va a provocar un incremento masivo en el depósito de la matriz extracelular y tejido conectivo intramuscular, que va a generar que el músculo pierda su elasticidad natural. La arquitectura del músculo se va a tornar, se va a volver permanentemente rígida. ¿Cuál es la importancia acá? Es que ya no se va a tratar, ya no se trata de una contracción mediada por reflejos, sino que el músculo va a cambiar o va a modificar su composición física. Esto es lo que nos va a explicar que en los tratamientos enfocados, en los tratamientos que nos vamos a enfocar, no solamente se trata de relajar el sistema nervioso, que es la que se produce en las fases crónicas o en los pacientes crónicos que vamos a tener. También se va a producir una pérdida de sarcómeros. Es decir, que el músculo se va a adaptar a permanecer en una posición acortada, lo que va a eliminar físicamente que los sarcómeros pierdan su propiedad. Es decir, la pérdida de elongación. Esta reducción física disminuye severamente la capacidad fisiológica del tejido para estirarse. ¿Cuál va a ser su implicación terapéutica? Que en los manejos de nuestros pacientes crónicos no, va a ser importante que nos enfoquemos no solamente en reducir el tono neuronal, sino también en preservar activamente lo que es la longitud y la calidad del tejido muscular. Esto es una matriz fisiopatológica de las dos fases clínicas distintas, en la que hablamos de una fase neurológica y la fase estructural. La fase neurológica que es dinámica y la estructural mecánica. Tenemos puntos en cuenta como son el origen, la naturaleza, el comportamiento, los mecanismos y cuál va a ser nuestro objetivo. En la fase neurológica, el origen es el sistema nervioso central, se va a producir la desinhibición. Y en cuanto a la fase estructural, que hablamos del tejido periférico, va a haber una inmovilidad. En cuanto a su naturaleza, en la fase neurológica es eléctrica, hiperactividad refleja. En la fase estructural, la arquitectónica, va a haber un cambio, una degeneración del tejido. El comportamiento en la fase neurológica vamos a encontrar una alta resistencia dependiente de la velocidad. En la fase estructural encontramos rigidez constante y acortamiento real. En cuanto a los mecanismos, en la fase neurológica encontramos usos musculares hiperactivos. En la estructural va a haber la pérdida de la función de los sarcómeros y depósitos de matriz extracelular aumentada. En cuanto a los objetivos, bueno, en la fase neurológica hay una reducción del tono y en la fase estructural hay una preservación de la longitud, es decir, de este músculo deformado. En cuanto a las patologías asociadas al sistema nervioso central, tenemos que la espasticidad es el denominador común en diversas patologías, pero siempre va a requerir o va a tener como base una lesión en el sistema nervioso central que va a alterar las vías descendentes del control motor. Entre estas tenemos de origen cortical y desarrollo cerebral. Tenemos el accidente cerebrovascular, que puede ser una lesión isquémica o hemorrágica de la corteza motora o el tracto córtico espinal, que va a favorecer la desinhibición directa de los circuitos reflejos. Se produce mayormente entre el 19% y el 92% de los pacientes. Se encuentra un compromiso también asociado a los ganglios basales, el tálamo, ínsula y sustancia blanca.
En cuanto a la parálisis cerebral, son lesiones que ocurren en el cerebro en pleno desarrollo y que va a generar patrones espásticos persistentes, que si no se intervienen a tiempo van a derivar en contracturas severas y deformidades musculoesqueléticas tempranas. Las de origen medular, como la lesión medular, equivalen al 65-78%. Hay una interrupción de las vías descendentes en lesiones incompletas o completas. La desinhibición medular masiva va a generar una hiperreflexia severa y espasmos. En cuanto a las de origen de patologías desmilizantes, tenemos, por ejemplo, la esclerosis múltiple con un 85%, donde la formación de placas desmilizantes van a comprometer las vías motoras descendentes, típicamente del tracto córtico espinal, el tronco encefálico y radiaciones callosas. La de origen traumático, hablamos de un traumatismo cráneoencefálico. Hay un daño generalizado por un impacto que desconecta las redes corticales y subcorticales, que van a ser las encargadas del control motor, predominantemente en cuadros graves, ¿no?, de este tipo de lesiones. Como síntesis de la fisiopatología, cabe resaltar, o para que podamos recordar o hacer que se nos haga un poquito más conciso o direccionado en cuanto a este ciclo de la espasticidad, resumido que primero hay una lesión de la neurona motora superior, que va a producir una pérdida del control inhibitorio supraespinal. Vamos a encontrar una hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento, es decir, una espasticidad dinámica. Hay una inmovilización y una postura anómala. Se encuentra una pérdida de sarcómeros, de función de los sarcómeros, generando fibrosis y contractura, es decir, una alteración estructural. Y lo que va a empeorar, hay un empeoramiento del control motor, ¿no? La espasticidad, debemos recordar que la espasticidad no es una rigidez general, es la compleja interacción entre la desinhibición neurológica y la degradación mecánica irreversible. Esto nos va a ayudar a podernos enfocar adecuadamente en lo que es el tratamiento para nuestros pacientes. Para continuar con el seminario, ahora voy a hablar sobre el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Soy la doctora Julia Roca. Pues el origen de la toxina botulínica está en la bacteria Clostridium botulinum, que es la que produce la neurotoxina. Esta bacteria es una bacteria gram positiva anaerobia que se encuentra ampliamente distribuida en el ambiente, puede estar en plantas, sobre todo en el suelo, y también en alimentos que estén sellados en condiciones anaerobias en donde esta bacteria se va a reproducir o se va a producir. Esta neurotoxina es una neurotoxina de las más potentes, le llaman el veneno milagroso, por los efectos que luego se descubrieron y sobre la cual se está tratando este seminario, ¿no? Esta neurotoxina va a actuar a nivel de las terminales nerviosas colinérgicas del sistema nervioso periférico y pues esa neurotoxina ha sido procesada y purificada para su administración terapéutica. La estructura de la toxina botulínica es una estructura que está constituida por dos cadenas polipeptídicas. Una que es el dominio, es una cadena liviana que pesa molecularmente 50 kilodaltons y una cadena pesada que pesa 100 kilodaltons. Estas dos cadenas polipeptídicas están unidas por puentes disulfuro y constan de tres dominios. El dominio en la cadena liviana es el dominio catalítico, que funciona a manera de una tijera para que pueda la toxina botulínica eh, escindir las proteínas que permiten que las vesículas sinápticas se unan a la membrana de la neurona para poder eliminar o secretar la acetilcolina, como vamos a ver más adelante. Y los otros dos dominios se encuentran en la cadena pesada, uno de ellos que está en la región terminal N es el dominio de translocación y el que se encuentra hacia la región terminal C es el dominio de unión. El dominio de unión y el de translocación funcionarían a manera de llaves. El dominio de unión es para que la toxina se una a la membrana de la neurona presináptica y el de translocación le permite salir a la cadena liviana de la vesícula sináptica para poder a nivel del citoplasma escindir
la proteína que es parte del complejo SNER que permite la liberación de acetilcolina. La más estudiada de todas estas, pues ha sido la toxina botulínica tipo A, que es la estructura que estamos viendo. Aparte de esta estructura de cadenas polipeptídicas, están rodeadas por otras estructuras proteicas que pueden ser de mayor peso molecular de más o menos 750 kilodaltons. Existen 7 tipos de toxina botulínica nominadas de la A a la G, siendo la más estudiada la toxina botulínica A o BONT-A. Cada una de estas toxinas botulínicas se van a diferenciar por los polipéptidos que van a conformar sus cadenas polipeptídicas, sus aminoácidos van a variar. Todas ellas, cada una de los 7 tipos, van a bloquear la liberación de acetilcolina. Sin embargo, como vemos en este cuadro, hay 3 importantes proteínas que conforman el complejo de fusión SNER, que es el que podemos ver en la imagen de abajo. Luego voy a explicar más a detalle, pero nosotros aquí estamos viendo una vesícula sináptica que en su interior tiene la acetilcolina. Esta vesícula sináptica tiene una proteína en su membrana, que es la sinaptobrevina, o también llamada, que es una proteína de membrana asociada a vesículas, que a veces le llaman BAMP, es parte del complejo SNER, y las otras 2 proteínas se encuentran asociadas a la membrana de la neurona. Una de ellas en la sintaxina y la otra es la SNAP25, que es una proteína asociada a sinaptosoma. Es importante, como vemos acá, que la vesícula sináptica es capaz de liberar la acetilcolina porque tanto su sinaptobrevina se une con las otras 2 proteínas de la membrana neuronal. Entonces es importante que se forme este complejo SNER para que se pueda realizar la liberación de acetilcolina. Entonces, ¿en qué se diferencian los distintos tipos de toxina botulínica? En que dependiendo a qué proteína de membrana ataquen, eh, van a ejercer su acción, ¿no? Las más estudiadas o las que se aplican más en la parte clínica son la BOND A y la BOND B. La BOND A, la C y la E actúan a nivel de la escisión, cortan la proteína SNAP25. Las B, D, F y G cortan la sinaptobrevina, que está en la membrana de la vesícula sináptica, y la sintaxina es escindida por la BOND C. Entonces aquí observamos también lo mismo que estamos mencionando, ¿no? La escisión de la sinatobrevina por los tipos que ya hemos mencionado, al igual que el SNAP25 y la sintaxina. Las toxinas más utilizadas, como hemos dicho en la parte clínica, son la BOND A y la BOND B, siendo estas 4 que estamos observando en pantalla las BOND convencionales que están patentadas. La BOND A es la que se suele utilizar en medicina estética y en rehabilitación porque tiene una mayor potencia clínica, mayor duración de su efecto y tiene una amplia evidencia científica ya que ha sido la más estudiada. Las formulaciones patentadas para este tipo de toxinas son la Onabotulinum toxina A, la Avobotulinum toxina A y la Incobotulinum toxina A. Se menciona que la toxina B sería utilizada en pacientes que tengan resistencia a la toxina tipo A o que tengan una respuesta disminuida a esta. Y el nombre de la toxina B patentada es Rimabotulinum toxin B. Entonces, el mecanismo de acción de una forma concisa que tiene la toxina botulínica para reducir la espasticidad es que actúa interfiriendo en la neurotransmisión colinérgica a nivel de la unión neuromuscular. Entonces vamos a recordar qué es la unión neuromuscular, ¿no? La unión neuromuscular está conformada por una neurona motora presináptica por la cual llegan los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia la fibra muscular. Entonces, ¿cómo llega este impulso hacia la fibra muscular? A través de la liberación de acetilcolina al espacio sináptico que se une a los receptores de membrana de la célula muscular y transmite ese potencial de membrana de excitación a través de los túbulos T que en el citoplasma de la célula muscular van a producir la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, ¿no? Y entonces recordemos que para que se pueda realizar la contracción muscular, ese calcio liberado del retículo sarcoplásmico se va a unir a la troponina que es una proteína que está encima de la actina, de tal forma que esto va a permitir que las cabezas de la miosina se unan a la actina con la participación de una molécula ATP para que se realice la contracción muscular, ¿no? Entonces, de esta forma es posible la contracción muscular. Entonces, la acción de la toxina botulínica va a estar aquí, va a inhibir, interferir aquí en la neurotransmisión colinérgica, ¿no? De la acetilcolina. Entonces aquí vamos a verlo más a detalle. Tenemos
un dibujo en donde en la parte superior vemos cómo se da normalmente la liberación de la acetilcolina. Lo normal es que las vesículas sinápticas llenas de acetilcolina van a unir su membrana de esa vesícula a la membrana de la célula neuronal. Entonces, esta membrana de la vesícula sináptica tiene unas proteínas que ya habíamos visto más adelante, que es la sinaptobrevina. Esa sinaptobrevina es necesario que para que la vesícula se fusione, se una a las otras dos proteínas que están en la membrana neuronal, que son la SNAP25 y la sintaxina. Entonces aquí vemos en el dibujito cómo esa vesícula sináptica se une y conforma el complejo SNER para unir la membrana de la vesícula con la membrana neuronal y poder liberar la acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo administro en el músculo la toxina botulínica? Aquí van a darse cuatro procesos, empezando por la unión presináptica. Entonces, este dibujito que vemos en tres colores aquí, morado, rojo y naranja, es la toxina botulínica. La morada, la parte morada es la cadena liviana y la parte roja y naranja es la cadena pesada que habíamos visto. Entonces, habíamos visto que tenía tres dominios. La cadena liviana era el dominio catalítico, la cadena del medio era el dominio de transición para poder hacer salir la cadena ligera y la zona naranja era la zona de unión. Entonces, esta parte, que es el dominio C de la cadena pesada, se une a unas proteínas de membrana, que son la SB2 o proteína de vesícula sináptica, y un esfingo glucosacárido, que es la PSG. Entonces, esta toxina botulínica se une a esas proteínas de membrana de la neurona, haciendo que ingrese por endocitosis la toxina botulínica a el interior de la neurona presináptica. Entonces, esta toxina botulínica, al ingresar a la vesícula sináptica, vamos a ver un siguiente dibujo, esta vesícula sináptica se va a ver invadida por un ingreso masivo de protones en su interior. Este ingreso masivo de protones va a hacer que la acetilcolina ingrese desde el citoplasma de la neurona al interior de la vesícula sináptica. Entonces, es así como las vesículas sinápticas se llenan de acetilcolina. Y en condiciones normales, pues se conformaría una vesícula sináptica para que se libere acetilcolina posteriormente. Pero pues en este caso, la toxina botulínica está en su interior. Entonces, para seguir con este cuadrito, entonces tenemos la toxina botulínica en su interior. Habíamos visto que se llenaba de protones para que ingrese acetilcolina, pero aparte de que ingrese acetilcolina, ese ambiente de pH ácido que se genera en la vesícula sináptica genera que el dominio de transición que va a hacer que salga la cadena liviana, que es la parte moradita, que es lo que va a hacer que se cinda la proteína, que en este caso comienza una neurotoxina A, que se cinda la proteína SNAP25 que habíamos visto, ¿no? Entonces, se libera esa cadena liviana y esa cadena liviana es la encargada de cortar, de alguna manera, por decirlo así, la SNAP25 y de esa manera se impide que se conforme el complejo SNER, ¿no? Entonces va a haber una activación de proteínas del complejo SNER con la consiguiente eh, disminución de la propiedad de contracción del músculo, porque va a haber un bloqueo neuromuscular. Ese bloqueo neuromuscular va a ser reversible. A este bloqueo neuromuscular reversible se le llama denervación química. Y es reversible, ¿por qué? Porque estas neuronas que están bajo el efecto de la toxina botulínica podrían recuperarse eventualmente mediante el brote de terminaciones nerviosas o formación de nuevos contactos sinápticos, ¿no? Y esto, como lo vamos a ver más adelante, puede suceder entre 2 a 3 meses, que sería más o menos el tiempo de duración de la acción de la toxina botulínica. Esto es lo que habíamos visto antes. Entonces, ya vimos cómo funciona la toxina botulínica a nivel de la unión neuromuscular y ahora vamos a mencionar algunos efectos, cuáles son los efectos fisiológicos que tiene la toxina botulínica una vez que haya interferido la neurotransmisión colinérgica. El primer efecto es un bloqueo motor y por tanto en la espasticidad. Ya habíamos visto en la exposición de la compañera anterior el reflejo miotático, reflejo de estiramiento, en donde ante el estiramiento de un músculo, este va a ser percibido por el uso muscular que está en su interior, que básicamente me va a permitir percibir
de una forma propioceptiva que ese músculo se esté estirando y a través de aferencias 1A o 2, que son las fibras nerviosas aferentes, avisarle a la médula espinal por el asta posterior de que el músculo se esté estirando. ¿Para qué? Para que a través de las fibras nerviosas eferentes, que sería la motoneurona alfa, se pueda realizar la contracción muscular y así evitar un daño muscular, ¿no? Por el mecanismo propioceptivo. Entonces, la toxina botulínica no solo actúa a nivel motor, sino también a través de modulación sensorial, ¿no? Porque actúa a nivel del uso muscular. Entonces, su acción va a ser que detiene la hiperactividad muscular, conllevando eso a disminuir el tono muscular y la espasticidad. ¿Esto en qué nos ayuda de una forma práctica con el paciente? Ya le puse la toxina botulínica, le disminuí el tono y la espasticidad. Pues en reducir el tono, esto me va a ayudar a que el paciente yo pueda manejarle o mejorarle sus rangos articulares, porque va a haber menos rigidez y esto me va a facilitar su fisioterapia y la aplicación de algunos ortéticos. Y la disminución de la espasticidad, pues esto me va a permitir una mejora en el equilibrio entre músculos agonistas, antagonistas, un mejor control motor funcional, ya sea en la marcha, la aprehensión, y mayor eficiencia en sus actividades de la vida diaria. Y no solo actúa a nivel motor y modulación sensorial, sino también se ha visto que la toxina botulínica puede tener un mecanismo antinociceptivo. Entonces, para hablar de este mecanismo antinociceptivo, tenemos aquí la estimulación periférica a través de una neurona sensitiva, que es la neurona nociceptiva periférica, que transmite el impulso de dolor, digamos la información de dolor al sistema nervioso central a través de la liberación de los neurotransmisores glutamato, sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Eso es lo normal. Y lo normal, pues, es que esta estimulación periférica de una zona dolorosa del cuerpo tenga un campo receptivo limitado y localizado donde me duele, ¿no? Me duele el antebrazo, pues desde ahí se transmite el dolor hacia el sistema nervioso central de que me duele el antebrazo. En este caso podría ser la espasticidad del antebrazo en el paciente que está generándole dolor y la transmisión del dolor se está dando de esta manera de una forma normal. Pero, ¿qué es lo que pasa en los pacientes que tienen mucho tiempo espasticidad? Va a haber un continuo estímulo doloroso causando un aumento del campo receptivo. ¿Eso qué significa? Cuando yo tengo un dolor localizado, me duele el antebrazo, ¿no? La parte media del antebrazo. Pero cuando hay una sensibilización periférica, quiere decir que ese campo de dolor se ha incrementado y ahora no solo me duele la parte medial, sino también la parte distal y la parte más proximal. Entonces hay un aumento del campo receptivo que se expande y esto puede pasar porque hay inflamación o lesión de los nervios o porque el estímulo doloroso es repetido. Entonces, en esas condiciones, la secreción de esos neurotransmisores de dolor van a ser mayores y esto va a conllevar ya no solo a la sensibilización periférica, sino también a una sensibilización a nivel central. Entonces, a esto se le llama una activación adicional, ¿no? Estamos viendo que hay mayor liberación de neurotransmisores y también una mayor zonas sensitivas de dolor a nivel periférico y que se transmiten a la zona central. Entonces, ¿cómo actúa aquí la toxina botulínica? La toxina botulínica va a ayudar a disminuir esa activación adicional de liberación de neurotransmisores que ya hemos mencionado, glutamato, sustancia P y el gen relacionado, la proteína relacionada al gen de la calcitonina y ayuda a reducir o prevenir la sensibilización periférica y de una manera indirecta, pues también a reducir la sensibilización central que me puede producir dolores en zonas que no, o dolores a sensaciones que no deberían ser dolorosas, que es la lodiña. También me ayuda a reducir la hiperalgesia secundaria, ¿no? Es que el dolor que me duele localizado no se expanda y a reducir justo esta expansión del campo de receptores, ¿no? Entonces, esa es su función a nivel del campo nociceptivo. Entonces, si yo al aplicar la toxina botulínica reduzco el dolor muscular del paciente por su espasticidad, reduzco las contracturas, los espasmos dolorosos, esto va a mejorar que el paciente tolere mejor las terapias, que facilite yo su movilización en la fisioterapia y de alguna forma mejorar su calidad de vida. Entonces, estamos viendo que la toxina botulínica aplicada periféricamente tiene tanto su acción a nivel motor, bloqueando interfiriendo en la neurotransmisión colinérgica, pero también a nivel periférico hacia central por vía sensitiva, ¿no? Tiene esos dos efectos. Entonces, a forma de conclusión, el verdadero rol de la neurotoxina con lo que estamos viendo es que al aplicarla me permite abrir una ventana de oportunidad terapéutica para brindarle una mejor
un mejor tratamiento al paciente y que éste sea más colaborador y que su éxito va a depender no solo de la inyección, sino que también yo le realice terapia física y le haga una reeducación motora, ¿no? Entonces la toxina no es el tratamiento, solo sería el facilitador de la rehabilitación. Gracias. Buenas noches. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre indicaciones clínicas de toxina botulínica en espasticidad. Siguiente, por favor. Bueno, para iniciar, la toxina botulínica actualmente es una de las herramientas terapéuticas más importantes en el manejo de la espasticidad, pero su principal indicación radica, bueno, está respaldada por la evidencia. La espasticidad es la espasticidad secundaria al accidente cerebrovascular, donde se ha demostrado mejorar la función, el dolor y la calidad de vida en el paciente. Pero debemos considerar que la toxina botulínica no se indica por la espasticidad en sí, sino también por las consecuencias que ésta va a generar. Por ello, las indicaciones se van a basar en objetivos clínicos específicos. En primer lugar, se va a indicar cuando la espasticidad interfiere con la función del paciente. Por ejemplo, cuando hay dificultad para poder caminar, cuando hay dificultad para poder usar la mano, o cuando hay limitación en las actividades diarias. También está indicada cuando esta espasticidad genera dolor, lo cual es frecuente, ¿no? Por ejemplo, en el hombro doloroso post-ACV. Otro grupo importante de indicaciones es cuando la espasticidad dificulta el cuidado del paciente. La anterior, por favor. Pero debemos tener en cuenta los principios generales, ¿no? La toxina botulínica está indicada cuando se busca un tratamiento focal dirigido sobre todo a músculos específicos y se va a enfocar en músculos específicos, no en una espasticidad generalizada. Entonces, las indicaciones funcionales principales son poder reducir el tono muscular, disminuir el dolor asociado a la espasticidad, prevenir contracturas, facilitar la rehabilitación y mejorar el posicionamiento y cuidado del paciente. Siguiente. En esta diapositiva se van a mostrar las indicaciones de la toxina botulínica según el patrón de espasticidad. Esto es importante porque el tratamiento no es igual para todos los pacientes, ¿no? Sino que se va a individualizar según la distribución de la espasticidad. Como podemos ver aquí en la imagen, a medida que la espasticidad es más extensa, también aumentan las dosis necesarias y el número de músculos a tratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se ve primero el brazo. Aquí vamos a ver un patrón y en la mano puede estar en garra o la flexión en codo. Entonces, en la espasticidad localizada del miembro superior, el tratamiento se va a enfocar en músculos específicos, ¿no? Como por ejemplo los flexores del codo, la muñeca y el dedo. En la siguiente imagen se ve la hemiespasticidad. Esto va a afectar a músculos del brazo y la pierna de un solo lado del cuerpo. Entonces, aquí los músculos claves van a ser los músculos bíceps, el músculo pectoral. También tenemos en la espasticidad de la pierna. Ahí el patrón típico va a involucrar una aducción de cadera, extensión de la rodilla y la posición en equinovaro del pie. Y aquí los músculos que se van a emplear van a ser los músculos gastrocnemios y el músculo tibial posterior, también el músculo sóleo. También otro patrón es la paraespasticidad. Esta va a afectar principalmente a ambas piernas, ¿no? Y los músculos más empleados aquí van a ser los músculos aductores, los gastrocnemios, el sóleo y los isquiotibiales. Y también, por último, tenemos la tetraespasticidad, en la cual involucra las cuatro extremidades y va a requerir dosis más altas, ¿no? Aquí los músculos involucrados van a ser una combinación amplia de los flexores de brazos y extensores, aductores de la pierna. Siguiente, por favor. Bueno, además de la espasticidad post-ACV, la toxina botulínica tiene indicaciones importantes también en otros trastornos del movimiento, en el dolor, la disfunción autonómica y también a nivel oftalmológico, como se va a ver a continuación. En cuanto a la distonía cervical, es una de las indicaciones más establecidas de la toxina botulínica y es el tratamiento de primera línea. Según los estudios,
se ha mostrado una mejoría significativa en el dolor y la postura, con efectos sostenidos a largo plazo. Bueno, también hemos visto que tiene un gran efecto en la espasticidad post-ictus, ¿no? Aquí la toxina botulínica tiene un rol fundamental, especialmente si se emplea de forma temprana. Se ha demostrado que su aplicación en los primeros meses va a reducir significativamente el tono muscular y mejora los resultados funcionales. También se ha visto buenos efectos en lo que es la parálisis cerebral, ¿no? Su uso está validado, aunque requiere mayor precaución, porque en esos casos puede haber riesgo de debilidad o atrofia. En esos casos se observan mejoras en el rango de movimiento a corto plazo, pero es fundamental que se le haga un seguimiento estricto. Siguiente, por favor. También está indicado, ¿no?, en cuadros de dolor, como por ejemplo la migraña crónica. Aquí la toxina actúa bloqueando neurotransmisores relacionados con el dolor. Eso va a reducir la sensibilización del sistema nervioso y como resultado va a disminuir la frecuencia de episodios de cefalea. Se ha demostrado aquí una reducción significativa en los días con dolor de cabeza, especialmente en pacientes con migraña frecuente. También está indicado en el dolor neuropático miofacial. Su efecto se va a basar en la relajación muscular y en la inhibición de sustancias relacionadas con el dolor. Esto se va a reducir, se traduce en una disminución del dolor con un efecto que inicia en unas semanas, ¿no? Y puede variar y puede durar varios meses. También está indicado en la vejiga hiperactiva. Aquí la toxina se utiliza para poder reducir la hiperactividad del músculo detrusor. Esto va a mejorar la capacidad vesical y va a disminuir la urgencia urinaria. Otra indicación también es en la hiperhidrosis axilar, en la cual la toxina actúa bloqueando la actividad de las glándulas sudoríparas. Esto produce una reducción significativa de la sudoración y una mejora importante en la calidad de vida del paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, además de las aplicaciones en espasticidad, dolor y disfunción autonómica, también tiene un rol importante la toxina en oftalmología, ¿no? Y en espasmos musculares focales, como por ejemplo acá en el blefaroespasmo, en el espasmo hemifacial y el estrabismo. Siguiente, por favor. Bien, entonces existen otras condiciones neurológicas en las que también se desarrollan espasticidad, ¿no? Como vemos acá, y todas ellas se van a agrupar dentro del síndrome de la motoneurona superior. Este síndrome, como ya se vio, se caracteriza por el aumento del tono muscular, espasmos, dolor y limitación funcional, lo que impacta significativamente en la calidad de vida del paciente. Entre las causas de espasticidad no relacionadas al ictus, tenemos la esclerosis múltiple, lesión de la médula espinal y lesión cerebral traumática. Siguiente, por favor. Eh, entonces, para indicar el uso de toxina botulínica, no basta con identificar la espasticidad, sino que también es importante entender cómo esto afecta al paciente en su funcionalidad, en el dolor y la calidad de vida. Entonces, por eso es que se hace una medición previa del tono muscular que se va a medir con la escala de Ashworth modificada para poder cuantificar el grado de espasticidad. También se evalúa el dolor, se evalúa con una escala numérica del 0 al 10 que nos indica la intensidad percibida por el paciente. También se evalúa la calidad de vida, ¿no? Que incluye aspectos físicos, emocionales, sociales, además de la percepción global del estado de salud. Finalmente, la satisfacción, ¿no? Donde comparamos la percepción del médico y del paciente sobre la eficacia del tratamiento. Siguiente. Entonces aquí, una vez indicada la toxina botulínica, es importante entender cómo evoluciona su efecto en el tiempo, ¿no? Entonces, acá en el inicio, acá está como T0, se realiza la evaluación basal y se aplica el tratamiento. Entonces, al primer mes, ya que se considera como T1, encontramos el pico máximo de eficacia, donde el efecto de la toxina es mayor. A los 3 meses, acá se ve como T2, llegamos a un punto clave de decisión clínica donde se evalúa si el paciente requiere una nueva aplicación.
y en algunos casos a los 6 meses se realiza un seguimiento opcional para valorar cuánto dura el efecto en pacientes seleccionados. Siguiente. En esta diapositiva se muestra el impacto global de la toxina botulínica, en la cual se evidencia una reducción significativa y sostenida tanto de la espasticidad como del dolor hasta el tercer mes, ¿no? Siguiente. Y acá vemos los resultados, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces vemos que a pesar de la naturaleza fluctuante y sostenida de la esclerosis, la toxina botulínica logra una reducción del tono muscular que persiste firmemente hasta los 3 meses. También se ve una mejora en la calidad de vida. En ese estudio, fue la única subpoblación que registró una mejora estadística significativa. Y bueno, en cuanto a la implicación práctica, la toxina botulínica actúa como un verdadero modificador de la discapacidad en la esclerosis múltiple, facilitando la movilidad y la higiene a largo plazo. Siguiente. Igual acá el resultado que se obtuvo en pacientes con lesión de la médula espinal tuvo un fuerte impacto inicial en el primer mes, pero el tono muscular regresó a la línea base a los 3 meses. La toxina botulínica no debe actuar sola, sino que requiere obligatoriamente un enfoque terapéutico multimodal precoz, ¿no? Se requiere complementar su tratamiento. Siguiente. Y con respecto a la lesión cerebral traumática, también se vio que la evidencia muestra que la toxina botulínica domina esta hipertonía de manera casi idéntica a la espasticidad post-ictus, ¿no? Eso es muy importante. Y hubo una caída drástica del tono muscular en el primer mes, mantenida firmemente hasta el tercer mes, permitiendo una ventana operativa interrumpida para los fisioterapeutas. Siguiente. Y bueno, entonces, en base a este estudio, ¿no? Hay un nuevo estándar de cuidado y hay un cambio del paradigma, ¿no? La toxina botulínica ha superado su papel como tratamiento exclusivo del ictus al adaptar su ventana de intervención a la etiología neurológica específica, transformando picos de alivio transitorio en una calidad de vida sostenida y predecible. Gracias. Ahora vamos a empezar a hablar sobre lo que es la planificación del tratamiento y las técnicas de infiltración de toxina botulínica. Siguiente, por favor. Buenas noches con todos. Entonces, recordar, como bien lo mencionó la compañera, es que esta planificación implica varios aspectos, ¿no? Y sobre todo se tienen que trazar objetivos claros, ¿no? Estos objetivos van a estar van a depender bastante de lo que es la evaluación clínica, la diferenciación del tono y sobre todo la selección de los músculos, ¿no? Eh, Dentro del por qué tenemos que tener claro es poder diferenciar lo que es la espasticidad de la retracción, ¿no? Hacer una adecuada evaluación funcional, lo que es el qué, es qué músculo vamos a seleccionar. Tenemos que identificar lo que es el músculo que conduce lo que es el patrón del movimiento que queremos modificar. Respecto al cómo es que vamos a hacer esta aplicación de la toxina botulínica, eh, ya sea, eh, ya sea por referencias anatómicas o en este caso lo que se recomienda actualmente es la infiltración guiada, ¿no? Sobre todo para llegar a los sitios adecuados y hacer un depósito seguro. Y con esto poder lo que es el logro de metas, es decir, la mejora funcional que sea real y sobre todo medible. Siguiente, por favor. Ahora, parte de lo que es la evolución funcional, tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar dos escalas, ¿no? La escala de Tardieu y la escala de Ashworth, ¿no? Pero dentro de estas dos escalas la más recomendada o el estándar recomendado va a ser el Tardieu, ya que esta escala lo que va a hacer es capturar realmente lo que es el potencial de la toxina, ¿no? Recordar que la escala de Tardieu mide lo que es una medición mucho más precisa para la espasticidad y diferencia principalmente en la contractura fija, ¿no? Ya que mide la resistencia muscular
y a través de dos ángulos, ¿no? El ángulo de captura del R1 y el ángulo pasivo R2, ¿no? Y esta espasticidad es dependiente de la velocidad, ¿no? Eh, y mientras que la escala de Ashworth, si bien es cierto, es la más utilizada, está también bastante limitada, ¿no? Ya que sobre todo, más que mide la espasticidad, lo que mide es la resistencia al movimiento pasivo, ¿no? Y una de las principales desventajas de esa escala es que no distingue lo que es el componente neural de lo que es la retracción estructural. Y dentro de lo que es la evaluación funcional, lo que se utiliza principalmente es el rango R2, es decir, el rango pasivo, ya que este va a estar significativamente reducido, ¿no? Y sobre todo cuando hay fibrosis o una retracción ya estructural. Entonces, en estos casos, eh, si se aplica solo toxina botulínica, esta no va a funcionar. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a lo que es la evaluación con Tardieu, lo que evaluamos es el ángulo de la espasticidad, ¿no? Para, como dice, para poder diferenciar de acuerdo a los rangos pasivos y el ángulo de captura o el catch, que es el R1, ¿no? Si es que la diferencia entre el ángulo de catch versus el rango pasivo o lento es muy amplia, vamos a ver que estamos frente a un componente dinámico. Entonces, en estos casos, lo ideal es aplicar la toxina botulínica y aplicar la terapia orientada a la mejora de la funcionalidad en estos pacientes. Mientras que en los casos donde el rango pasivo o el rango lento está reducido, nos vamos a encontrar frente a una retracción, una rigidez estructural, ¿no? Entonces, la respuesta a la toxina botulínica va a ser bastante limitada. Y lo que se debe priorizar acá ya es una cirugía ortopédica o el uso de yesos seriados, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, otro aspecto que también se mencionó es hacer la valoración de acuerdo a los objetivos, ¿no? Hay diferentes formas de establecer los objetivos. Una de las más usadas es el Goal Attainment Scale, que es el GAS o el GAST, ya que esta herramienta es la principal recomendada por las guías para lo que es la captura de resultados funcionales para el paciente y poder finalmente evaluar lo que es la eficacia del tratamiento, ¿no? La otra, como también lo mencionaron, es Spasticity Numeric Rating Scale, la NRS, que evalúa de un valor de 0 a 10, pero esta se recomienda solo si es que el síntoma principal al cual enfrentamos en este paciente es el dolor o la percepción de los espasmos, ¿no? Algo muy importante también es lo que es la evaluación de la goniometría, ¿no? O los rangos pasivos al movimiento, ya que esto es indispensable para ver lo que es la retracción y sobre todo el posicionamiento de los pacientes. Y algo que también se tiene que evaluar es lo que son las funciones, la participación y la actividad, ¿no? Lo que es las actividades ligadas a la tarea, ¿no? La marcha, la velocidad, tener medidas funcionales basadas en la tarea. Y estas medidas sobre todo tienen que darnos el objetivo y acompañarlas para conseguir a largo plazo siempre de rehabilitación. Recordar sobre todo esto, ¿no? Que la toxina botulínica nunca va sola, ¿no? Siempre tiene que ir de la mano de la rehabilitación. Y cuando se planifica cómo abordar al paciente, nosotros tenemos que tener en claro que la toxina botulínica es un adyuvante, ¿no? Dentro de este proceso de recuperación. Siguiente, por favor. Ahora, otro aspecto importante es la selección muscular. Eh, es muy importante poder identificar, de acuerdo al patrón al cual nos estamos enfrentando en los pacientes, qué músculo vamos a seleccionar para la aplicación de la toxina botulínica. Entonces, un paso importante, el primer paso, es identificar lo que es la limitación funcional. Perdón, un ratito. Ahora sí, perdón. Disculpe. Entonces, como decía, ¿no? El primer paso es poder identificar cuál es la limitación funcional
que queremos modificar, ¿no? Y tener en claro si es que es para fines de higiene, porque si es que se está haciendo la aplicación de la toxina para mejorar la marcha del paciente o si queremos finalmente calmar el dolor del paciente, ¿no? Una vez que hemos identificado cuál es el objetivo, la limitación funcional principal, vamos a elaborar estos objetivos, ¿no? Específicos, medibles, eh, con metas y en un tiempo determinado, y vamos a medirlos de acuerdo a esta escala, el GAS, el Gold Statement Scale. Y un tercer paso es ya poder identificar y diferenciar sobre todo cuál es el músculo conductor, ¿no? Del músculo acompañante, es decir, sobre cuál músculo vamos a nosotros actuar con la toxina botulínica. Y dentro de los patrones más comunes en espasticidad, uno de ellos es el patrón equinovarum positivo, ¿no? En este caso, se tiene que tener en cuenta a los flexores largos de los dedos sobre el trío clásico de aplicación, ¿no? Los gemelos, el sólido y el tirador posterior, ya que se ha visto que cuando se tiene en cuenta estos flexores largos, vamos a tener un resultado funcional mucho mejor con respecto a la terapia estándar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta durante la planificación? Recordar que muchas veces la espasticidad no es algo malo, muchas veces va a ser algo útil, ¿no? Porque también nos brinda cierto tipo de control motor, ya que muchas veces esta espasticidad va a compensar lo que es la debilidad en algunas partes del cuerpo del paciente, ¿no? Y el paciente, gracias a esta espasticidad, muchas veces se mantiene funcional. Entonces tenemos que anticiparnos al riesgo de poder disminuir esa funcionalidad en la paciente al nosotros actuar sobre ciertos músculos, ¿no? Y finalmente no obtener los resultados que esperamos. Y otro aspecto bastante importante es que tenemos que tener medidas basales estandarizadas, ¿no? En la misma posición, la misma velocidad, las mismas condiciones. Y algo que se recomienda también es poder tomar incluso hasta videos, ¿no? Para poder comparar lo que es la evolución del paciente antes y después de la aplicación de toxina botulínica para ver si se han modificado o no los patrones de marcha, por ejemplo, los patrones de prensión. Y esto también se está recomendando bastante en lo que son guías procedimentales, ¿no? Para que se puedan hacer comparaciones válidas en estos pacientes y poder ver finalmente si es que se ha modificado o no se ha modificado y si se están logrando o no los objetivos que nos estamos trazando con el paciente. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de la aplicación, hay diferentes técnicas, ¿no? Para la localización. La principal y la que se considera actualmente el patrón de hora es la ecografía, ¿no? Vemos que la eficacia es bastante cercana al 100% dependiendo del tipo de músculo al cual se va a llegar. La ventaja de la ecografía sobre el resto de las técnicas de localización es que vamos a tener una visualización, ¿no? Tanto de músculos profundos, de vasos, de fascias, y sobre todo vamos a asegurar lo que es vamos a evitar lo que es la fuga. Entonces vamos también a asegurar lo que es el depósito de la toxina botulínica en el músculo en el que queremos aplicar y sobre todo en tiempo real. Otra de las técnicas también es la electroestimulación, ¿no? Es una alternativa bastante sólida cuando no se tiene a la mano ultrasonido. Su eficacia es bastante comparable a esta e incluso muchas veces se hace de forma combinada con la ecografía, ¿no? Y lo que utiliza principalmente es la localización a través de la respuesta motora. La otra es la electromiografía, lo que utiliza es confirmación de la actividad de los músculos, en este caso va a ser una actividad hiperactiva, y también se utiliza cuando tenemos dudas, ¿no? Frente a ciertos patrones complejos o cuando hay músculos acompañantes que son silentes. Lo otro es la punción por referencia anatómica o la palpación. Esto cada vez se está dejando más de lado y solamente se está utilizando en lo que son músculos grandes o en músculos superficiales, ¿no?
pero lo que se ve también es que esta referencia anatómica es menos efectiva a comparación de los guiados, ¿no? Entonces, si tenemos dentro de una escala, vamos a tener como la de menor eficacia, la punción por referencias anatómicas, por encima de este va a estar la electromiografía, por encima de la electroestimulación y por encima la ecografía. Siguiente, por favor. Y eso es justamente algo que se menciona, ¿no? O sea, hay una ilusión dentro de lo que es la precisión de esta técnica manual, ¿no? Eh, la probabilidad de éxito, músculos superficiales es del 70%, ¿no? Cuando se utiliza reparos anatómicos, ¿no? Como digo, es aceptable, pero tenemos en cuenta que eso es bastante subóptimo, ¿no? Sobre todo por los costos asociados a la toxina botulínica. En el Perú los costos son bastante altos y muchas veces inaccesibles, ¿no? Y en algunos de los hospitales tampoco no se dan a través del CIS. Entonces, es un riesgo que se tiene que correr muchas veces cuando se aplican reparos anatómicos que no siguen a los músculos adecuados, ¿no? Y en músculos profundos, la probabilidad de acertar es solamente el 12%, ¿no? Hasta ahí máximo hasta el 40%, ¿no? Entonces, muchas veces uno de los mayores problemas de aplicar por reparos anatómicos es que se puede generar esta sensación de fracaso terapéutico en los pacientes, ¿no? O incluso pensar que hay una inmunogenicidad. Pero el mayor problema es de que cuando se utilizan reparos anatómicos muchas veces no se llega realmente al objetivo. Estamos viendo la probabilidad de acertar sin una guía ecográfica es bastante variable, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto a lo que es la ecografía, tenemos que tener también en cuenta lo que es la escala de Hedman, ¿no? Que es una escala ecográfica que nos mide también el grado de fibrosis o infiltración grasa en los músculos, ¿no? Y vamos a tener 4 grados. El primer grado es el músculo normal, que vamos a tener un patrón clásico de cielo estrellado. Cuando encontramos este tipo de músculo, esperamos que haya un alto rendimiento clínico y vamos a poder ver también las estructuras de una manera bastante clara, ¿no? En el grado 2 ya vemos un aumento de la ecogenicidad por la presencia de tejido conectivo dentro del músculo, pero recordar que lo que es la sombra acústica del hueso o de la cortical es bastante visible, ¿no? Ya en el grado 3 vamos a ver cierto borramiento de lo que es la cortical del hueso, vamos a tener ya un tejido conectivo denso, hay una pérdida de lo que es la penetración sonora y nos cuesta distinguir las estructuras, ¿no? En el grado 4 se pierde por completo lo que es la cortical, no se ve la cortical, se ve una masa blanca hiperecogénica donde se han perdido por completo las estructuras y es bajo o nulo el beneficio para la infiltración de toxina botulínica. En el grado 3 todavía el beneficio es dudoso, pero en el grado 4 no se recomienda la infiltración de toxina botulínica. Siguiente, por favor. Y como mencionaba, también se combinan, ¿no? Técnicas como la ecografía con la electroestimulación para maximizar sobre todo lo que es la eficacia, ¿no? Ya que con la ecografía lo que hacemos es la visualización del músculo y con esto en tiempo real vemos la aplicación de la toxina botulínica, mientras que con la electroestimulación hacemos una confirmación fisiológica de que estemos en el punto exacto donde hay una mayor densidad de uniones neuromusculares, ¿no? Lo que se recomienda, la sinergia tanto de ecografía como electroestimulación, es sobre todo en músculos como el esplenocapitis, que tienen ya una arquitectura un poco más compleja, o en casos donde hay músculos que ya tienen, que tienen un patrón de fibrosis, como HEDMAP3, perdón, y que hay también un historial de fallo clínico previo. Entonces, lo que se busca en estos pacientes es maximizar los objetivos a través de la combinación de técnicas. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a lo que son las técnicas de colocación también, hay diferentes técnicas, ¿no? Uno es la aplicación en el end plate, que es en la zona de inervación,
Lo que se busca es maximizar el efecto local y focalizado. Hay también una distribución longitudinal que se hace a lo largo del músculo y lo que busca es una cobertura homogénea. Y lo otro es el punto motor versus el multisitio, ¿no? En el que buscas un enfoque anatómico puntual versus un enfoque disperso. Siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos la inyección dirigida al end plate, eh, tener en cuenta que lo que se busca es aplicar la toxina en zonas de arborización neural, ¿no? Donde vamos a tener una agrupación de uniones neuromusculares. Recordar que esta toxina actúa sobre todo en las terminales colinérgicas y al aplicar la toxina cerca de estas zonas, vamos a requerir una menor difusión para que se alcancen sobre todo las placas motoras, ¿no? Recuerda también que lo que vamos a utilizar es la guía ecográfica y dentro de esta guía ecográfica lo que se recomienda es identificar el punto de máximo grosor del vientre muscular, evitando fascias y vasos y ajustando a 1 o 2 depósitos de acuerdo al tamaño del músculo, ¿no? Y usando la electromiografía de superficie, lo hacemos más funcional fisiológicamente, ya que buscamos zonas con más precisión, pero sin embargo su limitación es que la hace menos accesible para la práctica clínica diaria, ¿no? Eh, Recordar que el emplay no es lo mismo que el motor point, ¿no? El punto motor es superficial, que es en la zona de entrada del nervio, y el end plate es intramuscular, ¿no? Y recordar que las referencias en general es ubicarlas siempre en la zona, eh, el punto máximo de grosor del vientre muscular. Siguiente, por favor. Ahora, la otra técnica, como dije, es la distribución longitudinal, que busca repartir la toxina en diferentes puntos a lo largo del eje longitudinal del vientre muscular, eh, de proximal a distal, para lograr lo que es una distribución homogénea y hacer también una cobertura integral, ¿no? Cuando se recomienda utilizar esta técnica de distribución longitudinal, sobre todo en músculos largos o cuando hay incertidumbre anatómica o dificultad técnica para poder encontrar lo que es la zona o el end plate, ¿no? Siguiente, por favor. El motor point versus el multisitio, tenemos que tener en cuenta que en el motor point lo que hacemos es depositamos en el punto de entrada del nervio o un punto clave, ya sea uno o pocos puntos, y la ventaja que tiene la aplicación del motor point es que es simple y tiene una alta eficiencia. Y en el multisitio lo que se hace es se reparte la dosis en diferentes puntos dentro del mismo músculo, por lo general se hace en cuadrantes y se aplica en 2 a 4 puntos. Y la ventaja en este caso es que ahí tenemos, al repartir en diferentes puntos, también vamos a tener una distribución dentro del músculo, pero mucho más amplia, ¿no? Eh, y lo que muestra la evidencia es, se hizo una revisión sistemática en el 2016 que una evidencia nivel 1, que las inyecciones en el punto, en el motor point, son equivalentes a lo que es la técnica multisitio, pero solo en algunos escenarios, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a decir lo que es la estrategia, ¿no? Un aspecto importante es conocer qué tipo de músculo queremos o tenemos en foco, ¿no? Para aplicar la toxina botulínica. Si el músculo es pequeño, es accesible o es compacto, lo que se sugiere es el motor point, ¿no? Y se aplica 1 o 2 puntos, ya que esta técnica resulta altamente eficiente. Pero si el músculo es grande, largo o hay una heterogeneidad en la activación, lo que se sugiere es el multisitio o longitudinal, ya que tenemos una mejor cobertura anatómica, ¿no? Recordar también que la ecografía supera siempre a las técnicas a ciegas, sobre todo en precisión y seguridad. Y algo que también es indispensable es que recordar que la aplicación de la toxina botulínica, sí es cierto, lo que hace es reducir el tono
los efectos funcionales van a depender principalmente de lo que es la terapia orientada a objetivos, ¿no? Y por tanto es importante combinar la toxina botulínica con terapia, ¿no? Sobre todo con la rehabilitación. Y una vez que se realiza lo que es la infiltración, se debe iniciar lo que es la rehabilitación y tenemos que hacer una revisión de los objetivos que buscamos con la aplicación de la toxina botulínica a las 4 semanas, ¿no? Y sobre todo, verificar si hemos logrado las metas, si se ha mejorado o no los patrones funcionales, la evaluación del TARDIU, si es que vamos a seleccionar o vamos a ajustar la selección de los músculos y si es que la dosis también fue suficiente o si tenemos que modificarla o modularla, tanto la dosis como el volumen para el próximo ciclo de toxina botulínica, ¿no? Entonces, recordar también que este ciclo es iterativo, ¿no? Cada 4 semanas se recomienda lo que es la revisión clínica y es indispensable lo que es la rehabilitación funcional tarea específica. Siguiente. En cuanto a las técnicas, esto es un resumen de las técnicas que mencioné, el end plate, que es la zona de máximo grosor. Lo que se busca es maximizar el efecto y reducir la difusión. Revisiones sistemáticas, menciona que es mejor que que la distribución por cuadrantes. En el caso de la distribución longitudinal, recordar que esto se aplica principalmente en músculos largos. Lo que se prioriza es la cobertura anatómica y en clinical trials lo que ha mostrado es que es equivalente al nameplate en gastronemia. Y en cuando es motor point versus el multisitio, la eficiencia y sobre todo eficiencia versus la cobertura en los grandes, en los multisitios, y las revisiones sistemáticas muestran que hay un nivel de equivalencia entre ambas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, para poder culminar el seminario, bueno, vamos a enfatizar aquellos puntos importantes, puntos claves que han sido abarcados durante el seminario acerca, ¿no?, de los efectos, los resultados clínicos, no solamente en la parte clínica, sino en la funcionalidad y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Vamos a ver también los efectos adversos y las limitaciones que tiene el uso de la toxina botulínica, en este caso en espasticidad. Siguiente, por favor. Entonces, recordar, ¿no?, que el mecanismo de acción, ¿no?, viene a ser una denervación química que se da de una manera focalizada debido a esta neurotoxina, ¿no?, que actúa a nivel de la unión neuromuscular al inhibir esta liberación de acetilcolina debido a la unión que tiene, según el subtipo de neurotoxina, a las proteínas SERM, SNARE, en donde va a disminuir la actividad no, muscular, como también su efecto nociceptivo, ¿no?, que haya sido mencionado. Entonces, va a reducir, ¿no?, va a reducir el tono muscular, también va a actuar en sus futuras complicaciones, como son el dolor, ¿no?, el dolor, la parte de deformidades o contracturas articulares, y en esto también va a influir, ¿no?, la parte de la funcionalidad al realizar sus actividades de vida diaria, e incluso con respecto a la marcha. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a los resultados, como ya ha sido mencionado, la toxina botulínica, en los primeros 14 días se va a observar el efecto que tiene, ¿no?, disminuir el tono muscular. Entonces, en este caso ya nosotros tenemos que intervenir en un manejo integral, saber de que la toxina botulínica no es el tratamiento definitivo, ¿no?, sino es un tratamiento facilitador, en la cual con ayuda de la terapia, tanto física como ocupacional, vamos a potenciar el efecto para poder disminuir este tono muscular, en donde se va a realizar con las diferentes escalas, ¿no?, tanto clínicas para valorar el tono, rangos articulares, de funcionalidad y de calidad de vida, y si es necesario también el uso, ¿no?, de algunos ortésicos o férulas seriadas, estiramientos progresivos, que permitan a mejorar el tono. Entonces, su efecto pico se va a dar entre las 4 a 6 semanas, que viene a ser al primer mes
vamos a valorar el efecto y también de manera multidisciplinaria, ¿no? Valorar nuevamente con las escalas para ver cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué tenemos que trabajar en el paciente para poder mejorar, incluso si en caso donde posteriormente ya a los 3, 4 meses, donde generalmente son a los 3 meses ya comienza la parte de declive del efecto, ¿no? De la toxina botulínica. Entonces, a partir ya de los 3 meses, también nuevamente se va a valorar al paciente clínicamente su funcionalidad con las escalas, ¿no? De Ashworth, Tardieu, la goniometría, escalas de calidad de vida, funcionalidad, para ver si en caso el paciente, ya cual esto se va a dar de manera individual, va a necesitar de una nueva dosis, ¿no? Si en caso la espasticidad se mantiene o aumenta. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son sus beneficios, no? Con respecto al tono, ¿no? Va a mejorar el tono, la parte muscular involuntaria, por lo tanto, esto va a mejorar también el control postural, las posturas articulares que son anómalas, sobre todo en las partes, en miembro superior o miembro inferior, como viene a ser el pie equinovaro. Va a actuar con respecto al dolor, aliviar ese dolor tanto en reposo o espasmos musculares, como mejorar el confort en el paciente, con respecto a la funcionalidad, ¿no? Facilitar sus actividades de vida diaria, como de higiene, alimentación, facilitar la motricidad fina, la presión, el agarre, en casos de miembro superior, y en miembro inferior, facilitar la marcha, ¿no? También con el objetivo, ¿no? De prevenir el desarrollo de contracturas fijas a largo plazo. Y la parte de la funcionalidad dinámica, ¿no? La cual mejorar la destreza, tanto pasiva y activa, y no olvidar, ¿no? Que esto es conjunto con el tratamiento rehabilitador en terapia física, terapia ocupacional. Entonces, también tener muy en claro que estos efectos van a potenciar, van a tener mejores resultados al actuar de manera precoz, ¿no? Sobre todo en los primeros 3 meses, ¿no? En la parte aguda, sobre todo que se ha sido más estudiado en pacientes con ACV. Siguiente. También tenemos el fenómeno, ¿no? Que se llama de la debilidad terapéutica, debido a que esta plasticidad que se produce en los músculos agonistas, que son los flexores por ejemplo, en acá del miembro superior, en donde esta espasticidad va a enmascarar, ¿no? El control de los músculos antagonistas, en este caso los extensores, y al intervenir, ¿no? Al uso de la toxina botulínica, va a inducir una debilidad focal, en la cual esto se va a producir, ¿no? En este músculo espástico, en este caso de los flexores. Entonces, esto va a permitir, ¿no? Liberar la tensión, va a desenmascarar la fuerza latente en los extensores y va a permitir un mejor control voluntario. El miembro superior, ¿no? Como viene a ser el agarre, la prensión, la liberación de la mano para facilitar la funcionalidad del paciente. Siguiente. ¿Cuáles son aquellos límites que hay en la evidencia, ¿no? Acerca del uso de la toxina botulínica? Con respecto a la parte de la economía, ¿no? Es un tratamiento de alto costo y, bueno, con respecto a las dosis, eh, hay estudios donde evidencian de que al aumentar la dosis, ¿no? Puede llevar a una toxicidad sistémica. Entonces, el máximo sugerido, según algunas marcas comerciales, por ejemplo, en Botox, o Dysport, que son de toxina botulínica tipo A, de Botox son de 400 unidades y de Dysport es de 1500 unidades. Y con respecto a la marca comercial de la toxina botulínica tipo B, que es el Neuroblock, es de hasta 10.000 unidades por sesión. Con respecto a la parte fisiológica, recordar nuevamente que esto no es una cura, ¿no? Solamente es un tratamiento facilitador en la parte de la espasticidad dentro del síndrome de lesión de neurona motora superior, en la cual tiene también riesgos, ¿no? En las alteraciones de estructuras a largo plazo, en la cual esto puede producir a largo plazo la infiltración de fibra adiposa, ¿no? En el músculo de manera crónica, ¿no? Y con respecto a la funcionalidad, en la cual no tiene un efecto nulo en aquellos pacientes con contracturas severas, no fijas, o retracciones osteomusculares que ya han sido establecidas, en la cual requiere también una función motora residual subyacente para poder lograr las ganancias funcionales dinámicas reales. Es muy importante entonces valorar siempre al iniciar este tratamiento
los cuales son los objetivos claros que se tiene que dar en cada paciente, por lo tanto es individualizado. Siguiente. Con respecto a los efectos adversos, los locales, los cuales son los más frecuentes, se dan de manera transitoria, como son el dolor, ¿no?, en el sitio de la inyección de la toxina botulínica, la debilidad focal transitoria, en la cual se da en los primeros 7 días, y la atrofia muscular, ¿no?, debido a la debilidad que produce, en la cual se ha reportado sobre todo cuando se realiza inyecciones de manera repetitiva, ¿no? Con respecto a los efectos sistémicos, son los cuales son raros, ¿no? Donde se dice que en algunos casos al colocar la toxina botulínica puede ocasionar una propagación de este efecto a músculos distantes, ¿no?, a extremidades que no han sido inyectadas, por lo tanto, este tiene mayor riesgo, ¿no?, debido a diluciones de alto volumen, ¿no?, en aquellos músculos proximales. Y también por la formación, ¿no?, de anticuerpos neutralizantes, donde va producirse una inmunorresistencia, donde esto es menos frecuente, ¿no? Menos del 0.5%, pero aumenta si en caso utilizo estas inyecciones de manera repetitiva y entre intervalos cortos, donde esto va a ocasionar efectos menores, ¿no?, con el uso de la toxina botulínica. Siguiente. Ahora, para que exista una deficiencia, ¿no?, con respecto al efecto de la toxina botulínica, hay diferentes factores. Con respecto al paciente, cuando el paciente no tiene el médico, ¿no?, no tiene los objetivos funcionales claros y tampoco no son realistas, ¿no? O sea, tampoco no le tiene claro para poder comunicarle al paciente, ¿no? Entonces el paciente tiene un alto riesgo de abandono del tratamiento. También con respecto a las contracturas fijas, ¿no?, que no han sido diagnosticadas previamente a la inyección, por eso es muy importante la evaluación clínica, y el desarrollo, ¿no?, de la inmunorresistencia por la formación de estos anticuerpos neutralizantes. Con respecto a los factores a las técnicas, ¿no?, de inyección, depende mucho, ¿no?, del músculo objetivo. Es por eso que es muy, para ser más preciso, ¿no?, el uso, ¿no?, de la ecografía ecoguiada, la electromiografía o la estimulación eléctrica, que nos va a permitir, ¿no?, la infiltración exacta al músculo donde nosotros queremos llegar, y también con respecto a la dosis, ¿no?, la cual tiene que ser suficiente para tener un efecto preciso. Y con respecto al fármaco, debe tener una preparación o una dilución, bueno, si es incorrecto, entonces no vamos a tener un efecto, al igual si no se mantiene en un ambiente adecuado de cadena frío, entonces el reactivo va a estar no va a actuar de manera efectiva. Siguiente. Ahora, con respecto a la adaptación del tratamiento, ¿no? Entonces, a largo plazo, el tratamiento de la toxina botulínica, esto requiere una adaptación, ¿no? En la cual, debido a que el efecto es transitorio, también es reversible, ¿no? Entonces, va a necesitar el paciente, probablemente según la evaluación que se dé, ¿no?, al mes, a los 3 meses, ya donde inicia el declive del efecto, 3 o 6 meses, ¿no? Entonces, va a necesitar mayor inyecciones, ¿no?, de manera repetitiva, mayor aplicaciones, en donde se recomienda, ¿no?, que al aumentar el tiempo de tratamiento, también tiene que aumentar el intervalo entre las inyecciones, ¿no? Que esto va a evitar, ¿no?, la inmunorresistencia. Como también con respecto a la dosis, al aumentar el tiempo de tratamiento, también debe aumentar el tiempo de la dosis total para que sea más efectiva. Siguiente. Con respecto al abandono del tratamiento, ¿no? Se presenta un alto porcentaje, un 88.9%, debido a que este abandono es a una falta de eficacia percibida, ¿no?, que ocurre en los primeros 5 años de tratamiento con toxina botulínica, en la cual se produce, ¿no?, por altas expectativas que tiene el paciente, ¿no?, a las cuales no son cumplidas, frente a la realidad de la patología, sobre todo si es crónica, severa. Entonces se debe establecer, ¿no?, de manera los objetivos claros, precisos, del médico con el paciente, y donde es fundamental que se tienen que dar antes de la aplicación de
del inicio, ¿no? Del uso de la toxina botulínica para mejorar la adherencia y evitar el abandono del tratamiento a largo plazo. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la triada del éxito, no? Para tener buenos resultados, necesitamos una precisión anatómica, ¿no? Seleccionar la musculatura específica a través de la evaluación de nuestro paciente, el uso, ¿no? Innegociable de la ecografía, electromiografía, y con respecto también a la dilución y dosificación óptima de la toxina, también tener claras, ¿no? Cuáles son las expectativas, las metas funcionales, pasivas y compartidas con el paciente, realizar un monitoreo, un seguimiento riguroso de la línea del tiempo de la clínica, ¿no? Según la duración del efecto, con las diferentes escalas, ¿no? Que ya se han mencionado, y prevenir el abandono precoz. Entonces, junto a eso, no olvidar siempre que va en conjunto, ¿no? De manera integral, multidisciplinaria, con la terapia física y aparte también basándose en los diferentes modelos de neurorehabilitación, por ejemplo, BOBAT, el de funcionamiento neuromuscular propioceptivo, el de Brustrom, incluso con ayudas de férulas seriadas o de la estimulación eléctrica a corto plazo. Siguiente, por favor. Gracias. Ya expusieron las 5, ¿no? Sí, Sí, doctora. perfecto. Ok, entonces vamos a... Creo que la que primero expuso fue... no, Gracie Pinero. Ya, a ver, Gracie. La primera parte... No es importante recalcar la exposición ha estado bien en relación a los conceptos, que es importante que tengamos que tener en cuenta. Vamos a hacer algunas preguntas. Mm, mm, La primera parte fue la parte de plasticidad neuronal, focal y lo de de la fisiopatología, ¿no? O sea, ¿cuál es en la parte de la fisiopatología de espasticidad, en, en qué fase es donde actúa la toxina botulínica? Gracie, según lo que has expuesto. Doctora, buenas noches. Em, ¿En qué fase actúa la toxina botulínica? ¿En la fase de transmisión neuromuscular? Ujú. Ahí las fases que mencionaste y mencionaste un cuadro donde pusiste, si no me equivoco, fase, ¿no? ¿En cuál de ellas, según la fisiopatología, actúa la toxina? ¿En la cuál? En la fase de hiperactividad neuronal, doctora. Sí. Entonces, ahí hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de espasticidad, nos habla muy bien en la primera fase que habla sobre las vías, ¿no? Sobre las vías tanto piramidales, las vías extrapiramidales que acompañan el proceso fisiopatológico, ¿no? La desregulación, ¿no? La hiperactividad de la motoneurona, la falta de control de la motoneurona gamma, que a su vez origina que la motoneurona alfa persista con la contracción. Entonces, en esta fase neural es donde actúa la toxina botulínica, ¿no? En lo que
respecto a la fase de inmovilización o alteración estructural, que ya tiene que ver con la denominación de lo que es la paresia, ¿no? Que es la debilidad o falta de movimiento. Como claramente lo dijo Gracie, hay ya ciertos cambios a nivel de la estructura muscular, ¿no? Que aumenta la fabricación de tejido conectivo y pérdida de sarcómero que va a originar los acortamientos, ¿no? Entonces, en esta primera parte es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya. La segunda parte lo dijo Julia. Sobre la toxina. Ok. ¿Qué diferencias prácticas considerarías entre las toxinas que están aprobadas por la FDA? ¿En qué sentido, doctora? Porque son cuatro las que están más ampliamente utilizadas, que dice la bibliografía que están patentadas, ¿no? Tres que Claro, son la pero toxina A bueno, acá y la las toluena. que usamos son tres nada más en el mercado, ¿no? Las otras no están activas. Ujú. Pero de las tres principales, las que tenemos en nuestro mercado, ¿qué diferencias podrías decirnos que tenemos que saber de ellas? Mm, mm, Tenían indicaciones diferentes según la patología a la que iban. eh, por ejemplo, algunas, ahorita no recuerdo con exactitud cuál, pero la mayoría están indicadas para espasticidad de miembros superiores e inferiores, pero me parece que la que está aquí en el centro, la Onabotulinum toxin A era para espasticidad de miembros superiores e inferiores. Esta Abobotulinum toxin A es más para distonías cervicales, también tenían otras indicaciones. Y la Incobotulinum toxin A era para espasticidad, creo que solo en miembros superiores. Le mentiría si le digo exactamente para cuál, pero como que cada una estaba asociada a determinadas patologías. Y esas toxinas eh, son equivalentes en sus dosis. ¿Puedo No, intercambiarlas? tampoco. También no, no he leído acerca de la dosificación, doctora, pero no. Tendrían que hacerse equivalencias, ¿no? No son la misma dosis si utilizo una u otra. Ok. En general, no son, o sea, como regla, en la parte de fármaco, la parte farmacológica de la toxina no son bioequivalentes, ¿no? Cada toxina se denomina ONA, ABO, INCO por la forma de extracción de las cepas. Son cepas que ya están determinadas por cada laboratorio. ONA botulinum es la más común llamada Botox. Abobotulinum es la de Dysport. E Incobotulinum es la de Xiomin, Etiomin. Eh, Ambas muy utilizadas y con buen reporte de seguridad y calidad. Cada uno, como mencionó Julia, sí tiene una aprobación de diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero fueron donde más invirtieron en los estudios. ONA y ABO para tener cadenas de proteínas que los van a proteger, ¿no? Que ayuda como que al transporte de la toxina. La INCO es la única toxina que es libre de estas proteínas y puede ser usada en aquellos casos donde posiblemente se reporte una inmunogenicidad, ¿no? Porque esta inmunogenicidad va asociado más al, al reconocimiento de estas proteínas en el cuerpo. Quizás una diferencia práctica también podría ser que ONA y ABO tienen una cadena de frío, ¿no? Necesitan
entre 5 y 8 grados mantenerse. Son productos biológicos, pero el Ginkgo botulinum es un producto también biológico, pero no necesita esta cadena de frío. Entonces, más o menos van a ser las diferencias. También la forma de presentación. ONA tiene presentación de 50, 100, 200, AVO de 300 y 500, e INCO de 100 nada más. ¿Ok? Entonces, son las más usadas. Como mencionaste, la Rimabotulinum toxin B, normalmente se utiliza más en Asia, no es muy usada por esta zona occidental. eh, y bueno, ahí es cuando no hay respuesta con la toxina, ¿no? Disculpe, ya. Entonces, de ahí lo demás, la parte de la fármaco, la parte farmacológica o del uso específico, cómo se desdobla la toxina, ¿no? Está bien. Hay que tener en cuenta, ¿alguien hizo la preparación? Creo que sí, una indicación dirigida vocal, indicaciones en planificación, creo que están ya. Eso ahorita lo vamos a ver. Ok. De ahí Lucía, pueden poner la exposición de Lucía para indicaciones, ¿no? Las indicaciones, ok. Entonces, Lucía hizo las indicaciones. Mm. Indicaciones y formas de evaluación, creo, ¿no? Bueno, ¿cómo denominas o qué es para ti el músculo clave? Mm. Eh, Lucía. Doctora, sí, buenas noches. El músculo clave es, bueno, primero hay que identificar el músculo, sería el músculo más afectado, el que está impidiendo o el que tiene quizás mayor espasticidad, pero sobre todo que limita la función. Ya. O sea, Ujú. ahí tienes que analizar mucho en tu evaluación, ¿no? Tanto funcional y tu evaluación pasiva, análisis biomecánico, porque hay músculos que son, o sea, tú puedes ver que hay una intervención, pero también sabes que ese músculo es un músculo quizás que tiene un efecto, un efecto de palanca diferente, es un antigravitatorio. Entonces, hay que analizar y saber que ese músculo clave al colocar nos va a ayudar a mejorar la funcionalidad de ese paciente sin generar otros efectos que puedan disminuir la fuerza, ¿no? Puede ser que mejore pasivamente eh, el Ashworth, el Tardieu, pero funcionalmente me genera una alteración, ¿no? Entonces tenemos que llegar a un término medio que no llegue a alterar la función, porque al final el paciente se acaba como que asustando o tienes que explicarle qué pasó esto, ¿no? O como mencionaron, creo, en una de sus diapositivas, el porcentaje de deserción, ¿correcto? Entonces, esos son los músculos claves. Acá estás hablando un poco de las unidades, pero no sé de dónde sacas esas unidades, son muy Ah, generalizadas. La idea es mantener los cuadros diferenciados, ¿no? Porque, como te digo, cada toxina tiene un dosificador que no es igual. ¿Ya?
Los patrones sí, los patrones pueden presentarse de alguna forma. Mencionaste también el tema que es solamente dirigido de manera focal o segmentaria, ya, pero en algunos casos, sobre todo en nuestra realidad, donde no tenemos otros mecanismos de realizar el control de la espasticidad generalizada. Entonces, justamente también hallamos estos músculos claves para colocar toxina, así tengo una cuadriplegia espástica, ¿no? Porque queremos quizás más que todo mejorar la funcionalidad pasiva, ¿no? O sea, del cuidador, para cambiar la ropa o cambiar o la higiene. Entonces, en esos casos, por más que sea una espasticidad generalizada, nosotros vamos a focalizar el uso. ¿Ok? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Ahora viene, ¿quién viene? Después de decía, vino Jenny, ¿no? Y, bueno, Jenny no la está allá de... Acá en Jenny, ¿en qué momento se decide, como me hablas de la planificación, no, no realizar la infiltración? En realidad va a depender también de los cambios estructurales, ¿no? Como lo mencioné un poquito más adelante, en la escala de Heckman, cuando ya tenemos, cuando ya tenemos fibrosis, el beneficio del infiltrar la toxina botulínica es bajo a nulo, ¿no? Eso, eso podría ser uno. Y también, como lo mencioné, va a depender bastante de la funcionalidad de la espasticidad, ¿no? En algunos casos, la espasticidad va a permitir al paciente poder incluso hasta desplazarse. Entonces, depende bastante de esos dos aspectos, ¿no? Ya, entonces, claro, no infiltramos cuando la espasticidad genera un beneficio al paciente, sobre todo para el tema de la marcha, ¿no? Y cuando tenemos ya mayor compromiso local o muscular, ¿no? De la zona, ya sea con la evaluación de Ashworth Tardieu o visualizar con la ecografía. Ya, Algo, algo que dime. quizá agregar es algo que mencionó Chilani, ¿no? Y que también lo mencionó usted, que es las expectativas del paciente. Muchas veces las expectativas del paciente sobre la recuperación de alguna destreza o alguna funcionalidad no es real, ¿no? Entonces, también en esos casos se tiene que valorar si se tiene que infiltrar o no, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las contraindicaciones? No, no logré visualizarlo. ¿Cuándo está contraindicado colocar toxina botulínica? No he visto mucho, pero ¿Alguien, en algún momento mencionaron como reacciones inmunogénicas, ¿no? Pero entre lo que revisé solamente lo vi mencionado. nadie más lo ha puesto por ahí? ¿Alguien no lo puso? Yo, doctora, soy Ah, chileni. ya, ya, ya. Chilani, ya. Sí, o sea, contraindicaciones sabiendo de que el efecto sobre todo es localizado, ¿no? Entonces, en una espasticidad generalizada, donde ya se utilizaría otros medicamentos, ¿no? Como baclofeno, o también cuando es una espasticidad severa, ¿no? Severa con una complicación, como una deformidad o contractura severa en el paciente,
Eso sería sobre todo las contraindicaciones debido al efecto que tiene la toxina botulínica, ¿no? Que está indicado en regiones o músculos específicos. Mm, ¿Segura? O sea, esa es parte de, ¿no? Pero las contraindicaciones, por ejemplo, ¿a una embarazada le pondrías? No, no sé, no, a un No, embarazo. pues no. Entonces, parte de las contraindicaciones farmacológicas, ¿no? No se le coloca a una mujer embarazada ni en lactancia. Eh, Son las principales o aquellos que tienen alergia ¿a qué? A la proteína de albúmina, ¿ya? Mm, Entonces, esas son las contraindicaciones principales de no colocar toxina botulínica o aquellos que están con un estado de hipercoagulación, o sea, está con un estado de alteración de la coagulación severo, ¿no? Que tenga un INR muy alto. Obviamente, pues, si vamos a pinchar, no vamos a originar sangrados. Entonces, ahí tampoco, ¿no? Sobre todo los que usan warfarina. Los que usan los apixaban, rivaroxaban, no hay mucho problema. Eso es algo más manejable, pero en pacientes con warfarina y que no estén controlados en el INR también, ¿ok? Entonces, aparte de lo que ustedes han mencionado, ¿no? Si es que hay inmunogenicidad, en general si hay inmunogenicidad no es que le vaya a pasar algo al paciente, ¿eh? O sea, no va a pasar nada, porque no va a actuar la toxina. Pero como contraindicación tengan en cuenta como cualquier fármaco va a tener ahí en su prescripción, ¿no? Que no se coloca en embarazadas, en lactancia, en, en aquellos que tienen alergia a la proteína, al suelo de albúmina y a los que menciono que tienen un estado de alteración de la coagulación, ¿no? Con warfarina, por warfarina y NR elevado. Entonces, esas son las contraindicaciones que hay que mencionarlas, ¿no? Eso les faltó. Y, a ver, otra pregunta. Son pequeños detalles nada más que les ha faltado. ¿Hay alguna leído acerca de si es recomendable hacer una reinfiltración? Eh, Dependiendo de la técnica, fue lo que vi. ¿Qué decía? Eh, en casos en los que no se tenía certeza, o sea, dependiendo del tipo de técnica que ha sido utilizada, y las que no se tenía o sea, que se utiliza algo diferente, por ejemplo, del ultrasonido, que se puede hacer una reinfiltración. Y como digo, o sea, se valora a las 4 semanas, ¿no? Claro, se valora las 4 semanas. En general, ya hace mm, tiempo. Se, Cuando comenzaron a poner la toxina, y ve el tema de la inmunogenicidad, que no es muy común, es 1% nada más de pacientes que pueden hacer este patrón de inmunogenicidad, pero muchos lo correlacionaban con la reinfiltración, ¿no? Ya que, sobre todo en pacientes distónicos, que son aquellos que son usuarios permanentes, porque en los espásticos puedes usar una o dos veces, haces ese proceso de remodelación neural y junto con las terapias adecuadas podemos hacer que haya un cambio neuroplástico y al final hay un control del tono. En los distónicos no es así, ¿no? Los distónicos ya es un trastorno del movimiento que es perenne, continuo, y la distonía y la toxina es el tratamiento o
tienes un nivel de evidencia alto para el manejo, ¿no? Sobre todo distonías focales o segmentarias como la cervical, que es la más común. Entonces, en estos casos, estos patrones no son muy fáciles de estudiar, ¿no? Cuando ven en sus rotaciones, verdad que es un poco complicado hacer las evaluaciones, ya que los patrones de movimiento a veces son ondulantes, ¿no? Pueden estar direccionados hacia un lado en mayor frecuencia, pero le pones la toxina y hay músculos compensatorios, hay músculos principales que hay que balancear muy bien porque de ahí acabas haciendo que el patrón cambie de dirección y desaparece parcialmente, ¿no? Pero ya cambia a otro tipo de forma. Entonces, en esos casos se usa mucho la reinfiltración, ¿no? Como menciona en el primer mes. Y se menciona que genera bastante estos efectos de resistencia a largo plazo, sobre todo en los histónicos, como digo, porque son usuarios crónicos de toxina botulínica. Entonces, lo que se trató o se trata de prevenir, sobre todo en este tipo de pacientes, es que, sobre todo porque usan dosis altas, ¿no? Una cervical puedes usar entre 800 y 1000 unidades de Dysport o 4 frascos de Botox, ¿no? 4 de Xeomin. Porque a veces en la parte estética hacen también lo de las reinfiltraciones, pero al ser dosis más bajitas y son zonas más superficiales, no se ha descrito mucho el tema de generar resistencia e inmunogenicidad. Pero en nuestra parte terapéutica, que usamos dosis altas, ustedes han visto, las dosis no son nada bajitas, eh, sí genera esta presencia de anticuerpos. Entonces, nosotros como efecto terapéutico hay que evitar hacer las reinfiltraciones, salvo sean quizás las primeras colocaciones de toxina en un paciente, sobre todo los distónicos, ¿no? Donde queramos ajustar, se puede realizar las reinfiltraciones. Una vez que ya tienes tu esquema de ese paciente, hay que cumplir, ¿no? Que recién a partir del cuarto mes podemos volver a colocarlo. Por regla general, cada 6 meses para nosotros está bien, ¿no? Y así genera la presencia de estos efectos que puedan tener. Por ello hacemos las evaluaciones, ¿no? A los 14 días, al mes, y a los 3 meses y a los 4 meses, ¿no? Como que esa es la escala de evaluación de la toxina, de la toxina. Y que es importante documentar en la historia clínica, documentar con una filmografía, lo que mencionó en una de las diapositivas de planificación, ¿no? En una actividad que vamos a tener que repetir en el post, ¿no? Entonces, con esta documentación nos ayuda a visualizar nuestro esquema de trabajo, ver si hemos cumplido nuestros objetivos, ¿no? Planteados con GAS. Es muy importante esta escala, es creo que una de las que más resalta en todos este proceso de evaluación, que van a estar determinando en sus rotaciones, no solo con la parte neurológica en diferentes rotaciones, eh, porque ayuda a enfocarnos en a qué queremos llegar, ¿no? Qué es lo que queremos llegar y cómo vamos a medir nuestra intervención. Entonces, eso es, creo que de las cosas más importantes que resaltamos. Creo que las preguntas que les he hecho son bastante relacionadas a algunos detalles que faltaron, pero en general he estado bien, ya he estado bien la exposición. El tema de infiltración lo han hecho, han colocado tanto ecografía, la estimulación eléctrica o electromiográfica y las referencias anatómicas, ¿no?
Actualmente estamos en transición de referencias anatómicas a ecografía. A veces cuesta un poco más por el recurso humano, ¿no? El recurso material también, sobre todo el tema de la ecografía, ¿no? En el instituto hacemos aún las dos. Contamos con un área de ecografía donde programamos al paciente y hay un médico que va haciendo la ecografía y vamos colocando. En la electroestimulación no tenemos el equipo, pero sí en algún momento se procederá a usar también, sobre todo en electroestimulación más para pacientes distónicos, ¿no? Porque cuando ustedes colocan la aguja, van a ver que el sonido de reposo no existe en estos pacientes, ¿no? No hay silencio, no hay silencio muscular, no es más que todo una activación constante. Entonces sabemos que es el músculo que genera el punto de activación del patrón, ¿no? Eso se va a ir viendo con la práctica, pero creo que con todo lo que se ha mencionado se cumpliría el objetivo de mencionar los puntos claves en este seminario. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta para sus compañeras? ¿Les ha quedado claro? Voy a grabar todos sus nombres para cuando roten. Ya, bueno, hay varios que ya han rotado hoy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, doctor Román, Sí, doctora, ¿cómo está? He visto y estamos todos los de la San Marcos. ya, perfecto. Sí, Perfecto. Entonces, que se quede, no sé quién está de Villarreal, ¿verdad? Porque creo que estaba en Villarreal y San Marcos. Sí, sí. doctora, buenas noches. ¿Quién Sí, está de estamos cargo también de de Villarreal. Villarreal? Estoy ¿Quién a es? cargo yo, doctora. ¿Quién yo? María Soto. Ah, ya. Ya María. Ok. Entonces, están todos los de Villarreal, ¿no? Sí, doctora. Ok. Villa, ¿verdad? ¿Y los que están exponiendo solamente son San Marcos? También hemos Sí, doctor. expuesto con el doctor Becerra, doctora Villarreal. Ah, ya, ya, ya. Está bien. Ya, pensé que solamente San Marcos de Villarreal. Ok. Entonces, ya nos estamos viendo para la última exposición. No sé si sus coordinadores les van a hacer algunos exámenes. Me parece que sí tienen sus exámenes al respecto. Eh, Pero, Román, no, no, sí, sí, doctora. Eso se conversaría con la doctora Pajaya. ok, ok, ya. Sí. Voy a conversar y ver en qué se queda, si van a tener algún examen o solamente es con el tema de la exposición. Ya. Ya, nos estamos viendo, bueno, conmigo hasta el 30 o 31, no me acuerdo, Román. No me acordar. A ver, un segundo, voy a verificar. Mm, Creo que era 31. Publicó 31 de marzo a las 8 p.m. Ah, ya, sí, 31 entonces. 31. Sí, el 31, Ya, doctora. ya listo. Nos vemos hasta el 31. Repasen y cuídense mucho. Ya, Muchas gracias, doctora. ya, hasta luego, chicos, cuídense. Gracias, doctora. Muchas Buen gracias, día. Gracias. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.